todo sistema de poder funciona en pos de su supervivencia. Con los gobiernos, es decir, con el poder público momentáneo, pasa lo mismo. La supervivencia impone las prioridades. En el caso del gobierno de Milei, que es un gobierno de gobernabilidad débil por sus minorías parlamentarias, hay dos líneas de supervivencia. Una es el éxito económico. Otra, la defensa de su flanco más frágil, que es esta minoría parlamentaria, donde para ponerlo en el efecto de máximo peligro, ustedes saben que acechan los números para un juicio político si algo no funcionara. Entonces esa es una realidad que hoy está atenuada. ¿Por qué? Porque al gobierno le está yendo bien en la economía. Pero si no le fuera bien en la economía, la oposición aprovecharía más esta ventaja que tienen los números. Ustedes piensen una cosa. Trump llegó al poder con las dos cámaras a favor, con la Corte Suprema de Justicia alineada, con el voto popular y con el voto del colegio electoral. Javier Milei llegó sin partido propio a la presidencia en Argentina. Entonces ese proceso sigue. Con los aciertos económicos, Milei construyó poder que ahora espera le sirva para ganar las elecciones y fortalecer la gobernabilidad. Pero eso recién va a pasar a fin de año, si pasa como el gobierno espera. Entonces, tiene que transitar hasta entonces en esta fragilidad sistémica, es decir, prácticamente todo el año con esta realidad de minoría en el Congreso. Bueno, y acá es donde entra lo que yo le llamo, lo voy a llamar así, las negociaciones con el lado oscuro K. ¿A qué me estoy refiriendo? En el Senado, para tener 2/3 de la Cámara Alta, vos tenés que tener 48 de los 72 votos. Son imposibles de alcanzar sin acordar algo con Unión por la Patria. Ese es el poder que todavía le queda a Cristina, el más importante. Entonces, por ejemplo, si el gobierno quiere rearmar la Corte Suprema, no le queda otra que tender algún puente ahí. Pero ustedes saben que tender algún puente ahí puede tener consecuencias nefastas, porque la lógica del escorpión de Cristina la conocemos todos. Entonces, el gobierno dice, yo no tengo pactos con Cristina, nosotros no tenemos pactos con Cristina. Pero las concesiones que finalmente le tenga que hacer al kirchnerismo o a Cristina son las que van a definir si la percepción del público es que se acercó poco, mucho o demasiado al kirchnerismo. Porque para el 90% de los votantes de Milei, para empezar, Cristina es culpable de las acusaciones de corrupción. ¿Por qué importa la Corte que yo acabo de nombrarles? Simple. Todas las reformas de Milei, si se judicializaran, terminarían en la Corte. Y todas las causas de Cristina terminan en la Corte. Entonces, todos los caminos conducen a Roma, entonces la Corte es importante. Y hoy tiene una mayoría de 3 jueces, necesita tener el acuerdo de los 3, y en el acuerdo de los 3 no puede tomar decisiones, eventualmente tiene que recurrir a conjueces. Hay algo innegable, y ustedes ya lo saben. Milei en solo un año superó las expectativas, ordenó la macro, bajó a 600 el riesgo país, frenó la inflación, que era, piensen solo hace un año atrás, exactamente hace un año atrás, y encendió los motores de la economía. La baja de la inflación está directamente asociada con la cantidad de pobres, y era hace un año el principal tema de preocupación de los argentinos. A ver, ¿cuál es el ancla de este plan? El ancla de este plan esta vez no es ni una ley como en la convertibilidad, ni las reservas. Es el superávit fiscal, por un lado, y las reformas en el Estado. Pero los desafíos para este año, con todo lo que se logró el año pasado, no son menores. No es que ya está. Es importante entender que todavía no está, que Argentina tiene todavía desafíos muy grandes. Salida del cepo, paliar el eventual impacto de las medidas económicas de Trump, y que las mejoras, y acá ustedes lo van a afirmar, se sientan en el día a día de la gente. Yo enseguida les voy a compartir, le pregunté a 2 o 3 economistas, de uno estoy esperando todavía la respuesta, la predicción de lo que va a pasar en la economía para los hogares este año. ¿Es lo que más importa o no? Bueno, yo enseguida voy a compartir eso entre todo el material que tenemos. Pero ahora armé una lista
con interrogantes y predicciones sobre temas que se tienen que definir este año. Salida del cepo. El presidente dijo que se sale este año, o sea, este año se sale del cepo. Ahora, tomemos hoy, como nos anticipó Milei en una nota que le hicimos el año pasado, empezando febrero, primer día hábil de febrero, bajan la tasa de devaluación o crawling peg a 1%. Esto reduciría más la inflación. Restaría resolver dos cosas que el propio Milei nombró: el sobrante de la base monetaria y los stocks de deuda del Banco Central. Y ahí podrían abrir el cepo. Pero ustedes dicen, ¿pero cuándo? ¿Antes o después de las elecciones? A ver, el presidente dice que él no toma decisiones pensando en lo electoral, pero uno se inclinaría a pensar que va a importar lo electoral en algún punto de la toma de decisiones y que uno esperaría la apertura real del cepo para después de las elecciones. Otro tema. ¿Cuándo serán las elecciones? ¿Ustedes son conscientes que hoy no sabemos todavía cuándo son las elecciones? A ver, si avanza en el Congreso la suspensión de las PASO, que todo indica que sí, se van a estirar los plazos para las alianzas y las candidaturas hasta agosto-septiembre. Si no, serían inminentes. ¿Ustedes son conscientes de que si hubiera PASO, tendrían que estar selladas las alianzas o las candidaturas entre marzo, abril, mayo? Ya. Eso en la política es ya, en 3 minutos. Otra pregunta. ¿Habrá alianza de la Libertad Avanza con el PRO? Este tema es re crítico, complicado. A ver, la respuesta es puede ser, pero luego de un periodo muy hostil que estamos atravesando, donde el gobierno busca el pase de dirigentes amarillos, muestra los dientes en la ciudad, fortalece su vínculo con la ministra Patricia Bullrich, que ustedes ya saben que está peleada con Mauricio Macri, que además se va a sumar al partido de Milei luego de haber sido candidata del PRO y de Juntos por el Cambio. Y Macri acaba de poner un ultimátum de 1 mes. Al final, tanto la Libertad Avanza como el PRO van a sentir la presión de los electorados. Pero hasta eso vamos a ver cortocircuitos y una enorme hostilidad que ya se está sintiendo. ¿Será candidata Karina Milei? De acuerdo a las informaciones disponibles hoy, no. Hoy Karina Milei no sería candidata. Su objetivo es ayudar a su hermano en la presidencia, el armado electoral, y no elevar el perfil. ¿Será candidata Patricia Bullrich? Es muy posible. En ese caso podría ser candidata a senadora. Algunos afirman incluso que la ministra quiere ser jefa de gobierno porteño en un futuro. Esta. ¿Será candidata Cristina Kirchner? Depende de ficha limpia. 1, que podría salir en diputados, pero tendría un paso difícil en el Senado. Si saliera la ley, no podría. ¿Cristina necesita ser candidata? Sí, porque a fin de año podría quedar firme su sentencia por corrupción. Por esto también presiona a Kicillof para que no desdoble las elecciones, porque como ustedes saben, este año, con boleta única, los aparatos locales se verían tentados, si hay desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires, a no darle el apoyo a Cristina, a traicionarla. Ustedes saben cómo es el peronismo. Tienen día de la lealtad porque en el fondo son todos traidores. Entonces, obviamente, Cristina no quiere que desdoblen porque va a decir, me van a dejar sola los aparatos y no puedo tener la misma performance. Porque la elección bonaerense va a ser con el sistema tradicional. ¿Kicillof romperá con Cristina? Hasta ahora, todos los dirigentes que amenazaron con romper con Cristina no rompieron. No se le animaron. A ver, desde Alberto Fernández a Sergio Massa, ¿no? Los terminó manejando a dedo ella. El poder del Senado lo sigue teniendo Cristina. Era la pregunta que sigue. ¿Qué poder tiene Cristina? El poder del Senado. Pero este es un poder con fecha de vencimiento. Por eso ella está haciendo todo para utilizarlo al máximo ahora. Sobre todo con el tema de la Corte Suprema y la selección de jueces que faltan en muchos lugares del Poder Judicial. ¿Qué pasará con el juez Ariel Lijo? Sin algún tipo de acuerdo con Cristina, el gobierno no tendría los votos para Lijo. A ver, el gobierno hizo gestos que se pueden interpretar como señales a Cristina, como retirar a la UIF de la querella de causas por lavado. Y pretende que Cristina, acorralada por su situación, ordene a su tropa votarlo.
pero ella no quiere votarle al otro juez y el gobierno está firme en que quiere a los dos jueces o nada. A ver, ella ya hizo posible la firma del dictamen del hijo, pero el dictamen de García Mansilla no está. Cristina quiere, ¿qué cosa ahora? Cobrar más caro y obtener la ampliación de la Corte para poner algún juez propio. Todo para lo mismo, para zafar de la cárcel. No sería la cárcel, tendría prisión domiciliaria, pero es lo que ella necesita. Y por las dudas, ya amenazaron al gobierno con que si elegía jueces de la Corte a comisión, se los iban a destituir. Y el gobierno les contestó, muchachos, no pueden, se los tienen que bancar al menos un año hasta el año que viene. Bien, entonces, si el gobierno lograra sumar al hijo y a García Mansilla a la Corte, el voto de García Mansilla sería clave ante dos alianzas, la de Rosati con Rosenkrantz y la de Lijo con Lorenzetti. Eso es otro cuento largo, por eso no voy a seguir ahora. ¿Qué pasará con la relación con la vicepresidente Victoria Villarruel? Todo indica que ella seguirá con bajo perfil y cumpliendo su rol institucional. En tanto el gobierno tenga éxito, va a neutralizar la discordia en la cúpula. Se espera incluso que busque restarle poder en el control del Senado. Hoy no sería esperable que la presión la lleve a renunciar, pero uno no sabe en el futuro si ella va a querer buscar un camino político propio. ¿Controlará el presidente Milei su pirotecnia verbal? ¿Por qué me miras con cara de desconfianza? Bueno, y sí, es difícil, ¿no? Decir, a ver, yo creo que hoy a Milei los logros económicos le financian un poco esta autenticidad que a veces es border. Yo creo que hay mucha gente que le valora mucho a Milei que sea auténtico y diga lo que piensa, aunque a veces cruce líneas. Pero aunque él diga que no quiso ofender a los homosexuales con la frase de Davos, me parece que esa frase que conectó en el mismo párrafo homosexualidad con pedofilia como una generalización, a mucha gente genuinamente le dolió, a mucha gente genuinamente la hizo sentir amenazada o hostigada, y también están los impresentables de siempre que se subieron para tratar de capitalizar un error del presidente. Que está bien que el presidente haya salido a decir que no quiso decir eso, podría haber dado un pasito más, reconociendo algo más, porque es cierto que algunos tergiversaron su mensaje, pero también es cierto que era muy confusa la frase. Entonces yo creo que hay algo importante, que es que el presidente cuando habla ejerce el poder. No es uno más de nosotros. Aunque sea cercano, aunque le guste seguir siendo el mismo de siempre, el presidente cuando habla es el presidente, esa es la voz del poder del Estado. Entonces el presidente ejerce el poder cuando habla, por lo tanto a veces lo que dice son acciones prácticamente. Y a veces generalizar puede traer como correlato imprecisiones o injusticias, ¿no? Como cuando nos dicen a nosotros, todos son ensobrados los periodistas, y la verdad no son todos los periodistas ensobrados. ¿Ganará el gobierno las elecciones como espera? Hoy los números en la mayoría de las encuestas le dan una ventaja muy importante. Incluso hay encuestas que lo muestran con ventaja en la provincia de Buenos Aires. Ojo. Pero la evolución de sus chances está atada a la economía, sobre todo a la micro. ¿Qué pasará con la oposición? La oposición aún intenta hacer pie y encontrar su lugar. Todavía no salen del terremoto político del triunfo de Milei. Este año muchos políticos se van a jubilar y las mayorías que hoy tienen muchos de los partidos están en tiempo de descuento. Por lo tanto, dependen más de los errores del gobierno que de sí mismos. No asoman líderes con diferenciales de imagen con proyección nacional por encima de los del gobierno nacional. Milei y Patricia Bullrich son los que tienen las imágenes más altas y se está formando una nueva oposición, tanto en el ámbito dialoguista como en el peronismo, pero todavía no tiene la forma definitiva. A su vez hay que decir que en el peronismo la renovación no es tal. Tienen las mismas ideas avejentadas. Kicillof, que en teoría busca ser el reemplazo de algo, creo que tiene ideas más envejecidas que las de Cristina. Por lo tanto, la crisis es doble, no solo de continuidad por liderazgo, sino porque son un flan vencido, digamos. ¿Puede haber cisnes negros? Siempre puede haber cisnes negros, por eso se llaman cisnes negros, porque uno no los puede predecir, son cosas que
parece que es imposible que ocurran, pero ocurren. ¿Podría esconder un cisne negro el modelo económico de Trump? Eso le pasó al presidente Macri, ustedes lo recuerdan. Hoy mismo hay un terremoto en los mercados por los aranceles de Trump y las posibilidades de guerras comerciales y el fortalecimiento del dólar y la caída de otras monedas, la devaluación. ¿Puede meter eso presión en la cotización del peso argentino o atrasarlo un poco más? Hoy no lo podemos saber, pero siempre puede haber cisnes negros. Como vemos, amigos, es un año que tiene expectativas positivas en lo económico. Enseguida comparto las predicciones para los hogares, pero en el plano político estamos ante un año de contienda en el poder, entre los poderes y por el poder, con el reseteo final que significó el triunfo de Milei, que puede consolidar sus reformas y gobernabilidad traccionado por los aciertos económicos. Pero es Argentina, por lo tanto, habrá que vivir esto minuto a minuto. Saber lo que decís y cómo lo decís.